Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Abrazos fuertes, llenos de luz, de alma a alma, con mucho, mucho amor. Deseando que todo fluya, que todo se acomode, que todo esté en armonía perfecta. Pues tenemos una semana interesante. Este próximo 20 de mayo tenemos el cambio del sol en el signo de Tauro que pasa al signo de Géminis. 20 de mayo a las 8 de la noche con 23 minutos, hora del centro. Y el próximo 22 de mayo seguimos con Mercurio retrógrado, ¿verdad? Que ingresó el 10 de mayo y sale hasta el 3 de junio. Ingresó en Géminis, pero el 22 de mayo pasa Mercurio de Géminis, pasa al signo de Tauro. Toda esta semana es de luna llena. El 15 tuvimos pues el eclipse lunar en Escorpión. ¿Qué pasa con esta semana? Efervescencia, inquietud, acelere, siento que puedo, no puedo, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago. Eso se debe a Mercurio retrógrado. Al estar Mercurio retrógrado en un signo que él rige, que es Géminis, nos complicamos un poquito más la vida. Dudamos, nos inquietamos, nos agobiamos. El eclipse lunar, su energía no solamente es días antes, días después, se queda meses con nosotros. El 10 de mayo tuvimos el 10 de mayo, que fue el ingreso de Mercurio retrógrado. Pudimos haber sentido muchas dudas o inquietudes. Esta es una semana, a ver, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a elegir mis batallas, de eso se trata. Yo elijo mis batallas. No me voy a enganchar de cosas que no tengan la menor importancia. Estamos en luna llena, con el eclipse que lo acabamos de vivir y sigue arriba de nosotros. Y es una maravilla, pero hay que estar muy claros con nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro temperamento, con los celos, las posesiones, el culpar a los demás de lo que me está pasando. Es tiempo de reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos, así de simple. Es tiempo de cerrar ciclos. Es tiempo de decir hasta aquí, poner límites, los famosos bastas. ¿Por qué? Porque es tiempo de vivir, sentir, gozar y vibrar. No te enganches, evita los celos, lo vuelvo a decir. Es una semana de mucha pasión y la pasión, claro que nos puede abrir muchísimas puertas, pero hay momentos que nos va a abrir puertas que ni siquiera queríamos que se abrieran. Debo de tomar más conciencia de lo que está pasando. Este próximo 22 de mayo, que se mantiene Mercurio retrógrado, pero en Tauro, viene un gran giro. ¿Qué giro viene? Más conscientes, más relajados, más serenos, más tranquilos. Va a estar hasta el 13 de junio, va a estar Mercurio en Tauro. Mercurio retrógrado sale el 3 de junio. ¿Qué hacemos con esta semana? Pues usarla. Hay que hacer que las cosas sucedan. No me voy a enganchar de cosas que no tengan la menor importancia. Si dije que voy a hacer un cambio, pues lo voy a hacer. Si dije que voy a tomar una decisión, pues la voy a tomar. No estoy hablando de impulsos. No estoy hablando de ser temperamentales. No. Si yo llevo meses y años diciendo que voy a tomar decisiones y no las estoy tomando, los eclipses nos llevan a pensar, analizar, observar, checar. Acabamos de pasar también el eclipse del 30 de abril, que ese eclipse fue solar en luna nueva. El del 15 de mayo, lunar. Estos eclipses, que es la época, los eclipses entre uno y otro por lo regular son 15 días, podemos traer las emociones que suben, que bajan, que no sé qué quiero. Un día te quiero y luego ya al ratito ya no te quiero. Ok, también pasa con nosotros mismos. Puede bajar el amor propio, la autoestima, la inseguridad, pero para nada. ¿Qué tengo que hacer? Reencontrar piezas perdidas conmigo mismo aquí adentro, en mi interior. Hacer introspección, hacer meditación, reconocerme como un ser como todos,
con errores, equivocaciones, nostalgias, tristezas, pero me levanto. No me voy a quedar a medias. No voy a permitir que nada ni nadie me diga qué es lo que deba de hacer, pero no por orgullo ni por soberbia, sino por amor propio. Es una semana de luna llena y la luna llena hay mucha pasión. Si canalizamos y enfocamos nuestras energías y luego viene el cambio del sol en Géminis, bueno, ¿qué les digo? Vamos a tener también muy bonitos, excelentes movimientos porque pues el sol en Géminis, Mercurio en Géminis, aunque esté retrógrado no pasa nada, me va a dar la oportunidad de hablar. Sí, me va a ayudar a hablar. Pero ¿estoy claro en lo que estoy diciendo? ¿O lo estoy diciendo porque me ganan los impulsos, el temperamento y las emociones? Si quieres tomar una decisión, reencuentra primero piezas perdidas contigo mismo en tu interior. Trabaja con tu yo, con tu ser, con tu interno. Aléjate del qué dirán. Aléjate de los ladrones de sueños. Frena tu lengua mental y confía en ti, confía en la abundancia y eleva tu amor propio. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries. La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Lo que dije en un inicio, para todos tiene mucha influencia. Mercurio retrógrado, que está en aire, en signo de aire por ser Géminis, afecta un poquito más a los Géminis, Virgos, Libras, Acuarios y Aries, Leo, Sagitarios. A todos en general. Y no es de que nos dañe, no. Es simplemente que nos afecta un poquito más. Nos podemos hacer un poquito más bravos. A eso es a lo que voy. Si la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, mi querido Aries, no tires por la borda todo lo que estás haciendo porque te gane el carácter, el impulso o el temperamento. Todo lo contrario. Enfoca tus energías, enfoca tu mente, enfoca tu alma, tu ser, tu yo, tu corazón, en lo que tú sí quieres que se te dé. Porque el eclipse lunar que se queda sobre nosotros, igual que el solar, por los próximos meses, uno en Tauro y otro en Escorpión, puede hacer que tú, mi querido Aries, tengas todo a tu favor, todo sobre la mesa, pero no lo estás viendo. Es como si tuvieras un antifaz puesto. Quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, ponte los lentes color de rosa. No quiero que estés en el mundo del oropel, no. Quiero que des ese paso que has estado postergando, que te alejes de ladrones de sueños, que no estés con personas tóxicas. Y si tú mismo estás siendo tóxico contigo mismo, es tiempo de hacer un alto en el camino y confiar en que todo lo que estás viviendo son caminos nuevos que se abren, porque viene más trabajo del que tienes, muy buenos cambios en tu economía y muy buen balance en el romance y en el amor. Para los Tauro, el 30 de abril hubo eclipse lunar, solar en tu signo. Ok. Eso te ayuda a que hagas cosas nuevas, cosas diferentes. Y esta semana, todos los días son efectivos, pero especialmente el 20, 21 y 22 son fenomenales para ti, mi querido Tauro. Cerrando ciclos, por supuesto que está cerrando ciclos, también ya está pasando, pues ya tu signo cierra este próximo 20 de mayo. Ok, cerramos el ciclo del Sol en Tauro, perfecto. Tú estás cerrando ciclos porque así es algo que habías estado dejando para después. Vale muchísimo la pena, se te van a abrir canales de abundancia en todos los sentidos. En lo físico, mental, espiritual, hazle mucho caso a tu intuición. Tu intuición va a ser esa varita mágica, esa llave que va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Repito, en lo físico, mental y espiritual. Géminis, pues bueno, estamos ya a unos días de ingresar el Sol en tu signo. Perfecto. Tenemos a Mercurio retrógrado en tu signo.
¿Qué debemos de hacer? Es tiempo de hacer todo aquello que está guardado en el cajón, que has estado postergando, aquello de lo que tú has dudado de que pudieras hacerlo. No pienses tanto las cosas, piensa poco, siente mucho, actúa bastante y confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. La luna está totalmente a tu favor, aspectando lo que tenga que ver con el amor, con el romance, con el hogar, con la familia. Y en lo profesional, eso que has dejado para después, es momento de abrirle la puerta y decir, puedo con esto y mucho más. Todo está a tu favor. Solamente que tú debes de creer que puedes lograrlo, porque te digo algo, sí puedes. Así que si hay ladrones de sueño diciéndote que no puedes lograrlo, ay mi amor, pero no le hagas caso. ¿No ves que eso es lo que quieren que hagas? ¿Que no hagas las cosas? Adelante a brillar, mi querido Géminis. Para los Cáncer, enamorado, feliz, contento, fluyendo en armonía, sintiendo que todo está a favor y eso me parece fenomenal. Cáncer por esencia es tierno, romántico, sensible, vulnerable, muy, pero muy necesitado de aplausos, recompensas, reconocimientos, apapachos, cariños, su propia simbología, ¿no? Así su cangrejito, se guardan, se retraen, evitan enfrentamientos. Esta semana es buenísima, mi querido Cáncer. Sí, buenísima porque vas a hablar contigo mismo, porque vas a llegar a acuerdos contigo mismo, porque vas a tomar decisiones donde te vas a poner a mero delante de la fila y eso es sensacional. En la medida que das, en la medida que debes de recibir, y eso es en todos los sentidos y en todas las áreas, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, no recibas menos de lo que das, no te conformes con menos, tú eres un ser muy valioso, muy maravilloso. A partir del 20, exactamente el 20 que va a pasar ya el sol de Tauro a Géminis, se te va a presentar una oportunidad interesantísima de independizarte, de cerrar un ciclo, un momento importante también de reencontrarte contigo, repito y hago mucho hincapié en ello, porque vas a tomar conciencia de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Para los Leo, cambios, oportunidades, transformaciones, novedades. La puerta no está abierta de par en par, está pero lo que le sigue de par en par. No es tiempo de pensar mucho las cosas, porque tú sabes como buen Leo que por pensar muchas veces te cansas, dudas, te inquietas, le preguntas a alguien y mejor terminas no haciéndolo. Te invito a que si ya lo has pensado, sentido e imaginado, es tiempo de hacerlo. Mucha atención, todos los signos, todos absolutamente. Estamos en Mercurio retrógrado. Cuando es Mercurio retrógrado se sugiere que no iniciemos nada nuevo. Sí le podemos dar continuidad a cualquier cosa que hayamos iniciado antes de Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado inició el 10 de mayo y sale el 3 de junio. Nada nuevo, quiero decir que hoy se te ocurrió hacer, no sé, desde cortarte el cabello, pues no se lo corten, ¿verdad? Porque luego no, y menos ahorita esta semana que es luna llena, luego no crece. Crece hacia lo ancho, pero no hacia lo largo. Esta semana a ti, mi querido Leo, se te están presentando grandísimas oportunidades de hacer tu sueño realidad, de algo que ya tenías iniciado. No hablo de febrero ni de enero, estoy hablando desde septiembre u octubre del 2021, algo que ya lo traías. Son negocios, son planes, son diseños, son ocurrencias, llámale como quieras. Pero es muy buena semana también para el amor, el romance, la pasión. Enfoca muy bien tus energías porque eres fuego y puedes andar medio posesivo y celoso. Para los Virgo, hay justicia marcada para ustedes. Todo aquello que no se estaba dando, que estaba cerrado, que estaba bloqueado, se habían hablado mal de ti, pues es que muchas veces las personas hablan de más, ¿verdad, mi querido Virgo? Y este Mercurio retrógrado, pues que está nada menos, Mercurio es tu planeta y Mercurio está retrógrado en Géminis, ya pasa, ¿verdad? El 22 a Tauro,
puede hacerte dudar un poquito de tus posibilidades, de tus capacidades, de tu yo, de tu ser. Bajo ninguna circunstancia lo vas a permitir. Tú, mi querido Virgo, naciste para brillar, para lograr, para triunfar. No te guardes, no te coartes, no te limites, no pienses que no puedes. Podrán opinar lo que quieran de ti los demás. Aquí lo que importa es lo que tú opines de ti mismo. Siempre habrá opiniones en la vida. Bien, pero yo decido si me engancho o no. Te invito a que no te enganches. Aprovecha que va a haber luna, o sea, la luna llena, pues va a pasar en el transcurso de esta semana con muy buenas oportunidades para ti en lo sentimental y en lo laboral. Es tiempo de poner cartas sobre la mesa en tu trabajo. Relajado, tranquilo, sereno, como sabes hacerlo, y vas a llegar a muy buenos acuerdos. Para los Libra, pues todo está a tu favor con este Júpiter maravilloso que te está abriendo las puertas. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sabemos que estamos en Mercurio retrógrado, lo entiendo perfectamente bien, pero sabes tú, mi querido Libra, que si algo tú tuviste de inicio, enero, febrero, marzo, hazlo, síguele, dale, no pasa nada. No te estoy pidiendo que inicies, ahorita decidas, no. Algo que le hayas dado y hayas iniciado meses atrás. Lo que sí te tengo que decir es que el 19 y el 20 son días por demás súper mágicos para ti en el amor, en el romance, en la pasión y en la familia. Hay noticias que van a llenar de mucha alegría tu alma, tu ser, tu corazón, mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad, logrando acuerdos perfectos en lo que acabo de decir, en el hogar, en la familia, en la pasión, en el romance. Y en tu ambiente profesional, ábrete a la abundancia que tienen el universo para ti. Vas a recibir un extra que no estabas esperando, o recompensas o reconocimientos, pero me estoy hablando económicamente, o aumento en tu salario, o un puesto nuevo, o nuevas propuestas, o recompensas y reconocimientos que vienen con derrama económica muy favorable y te va a dar mucha alegría y felicidad. Así que recíbelo, mi querido Libra, con mucha alegría y felicidad, porque bien que has sembrado y es época de cosechar. Para los escorpiones, el eclipse lunar del día 15 fue en tu signo. Así que inhala, exhala, relájate, toma las cosas con calma porque es una semana maravillosa. ¿Por qué con calma? Porque tú eres la pasión, la entrega, el celo, la posesión, pero la inteligencia, la capacidad, la percepción, la intuición. Si acomodas todo eso y lo licuas perfectamente bien, va a salir una varita mágica gigantesca que te va a poner con una lupa gigantesca viendo absolutamente todo lo que está pasando a tu alrededor. O sea, saco las antenas, observo lo que está pasando, confío en la abundancia y le doy. Sí, algo nuevo, algo diferente, analízalo, obsérvalo, chécalo. Si lo puedes pasar para el 5, 6, 7 de junio, maravilloso. ¿Cómo? Si estamos a mediados, casi, sí, pues mediados de mayo. Pues sí, mi amor, lo que pasa es que cuando está Mercurio retrógrado no me inicie nada. De verdad. Firmas, contratos, acuerdos, convenios, negociaciones. Ay, ¿cómo le hago si tengo que hacerlo? Pues, si lo iniciaste antes de Mercurio retrógrado, sí. Le estás dando continuidad, adelante. Se te acaba de ocurrir o ahorita te lo están proponiendo, espérate, vale la pena. Porque hay cosas grandísimas en tu vida. Esta semana enfoca tu energía, tus ganas, tu ánimo, tu pasión y, insisto, evita los celos en cualquier tipo de relación. Lo que te corresponde por derecho de conciencia, Escorpión, es tuyo, pero sí habla de tus necesidades afectivas en el hogar. Es importante que lo hagas. No te guardes en un cajón. Al contrario, eso y más mereces, Escorpión. Para los Sagitarios. Bueno, pues Sagitario es el centauro. Mitad hombre, mitad animal. Ese es el diseño así, ¿verdad? Del centauro. Sagitario, donde pone el ojo, pone la flecha. Y esta semana es clave en tu vida. Del 16 al 22 es clave en la vida de Sagitario. Van a pasar muchísimas cosas, todas muy favorables, hasta las que tú sientes que no van a ser muy positivas. Es el cierre de ciclos.
tanto sentimentales como laborales, pero valen muchísimo la pena, porque esos son los retos que la vida te presenta, mi querido Sagitario, y sabes tú perfectamente bien tomarlos. Caídas, errores, equivocaciones, ¿qué son? Crecimiento para tu conocimiento, son peldaños en la escalera hacia el éxito. Si te enfocas de esa forma y ves las cosas de esa manera, el ingreso del Sol en Géminis te va a dar grandes oportunidades este próximo 20 de mayo. Este nuevo ciclo del Sol en Géminis te conviene muchísimo, Sagitario. Muchas veces dicen que la vida perder es ganar, y eso es lo que va a pasar en esta semana en muchos aspectos. En general es una muy buena semana. Evita decir todo lo que estás pensando. Fíjate muy bien los correos que estás enviando, los mensajes de texto, todo lo que estás haciendo. No digas todo lo que piensas. Así somos los Sagitarios. No podemos decir todo lo que estamos pensando, y especialmente cuando está Mercurio retrógrado. ¿Que nos vamos a arrepentir de lo que dijimos? No, lo vamos a mantener. Así de sencillo. Nada más analiza si vale la pena que digas absolutamente todo, o que te esperes un poquito más. Deja que pase Mercurio retrógrado, el 5-6. Yo me espero por lo regular, sale el 3 de junio, me espero 4 o 5 días para tomar decisiones importantes. Lo que sí te puedo decir que esta semana vale muchísimo la pena. Vas a cerrar ciclos que te van a dar paz, y la paz no es negociable. Para los Capricornio, fuerza, poder, energía, ganas, ánimo, entrega, compromiso. ¡Qué semanona para mis queridos Capricornio! Capricornio, las puertas están abiertas. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sabes la capacidad enorme que tienes. No permitas que alguien te venga a hacer dudar de quién eres, qué quieres, a dónde vas o cuál es tu objetivo. Saturno te impulsa, te empuja. Saturno te está diciendo, dale, yo te protejo, yo te cuido, yo te mimo, yo te apapacho. Que la gente tiene sus opiniones, como siempre lo digo, sí. Pueden decir muchas cosas de ti, pero yo puedo decir algo importante de ti, que tienes una semana sensacional, una semana para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas cosas que tú tenías guardadas en el tintero, que sabes que las puedes hacer perfectamente bien, puedes ponerlas sobre la mesa para que vayas viendo todo lo fuerte, lo capaz que eres. La casa 2 del dinero está muy bien aspectada para ti. No tienes por qué inquietarte por las cuestiones económicas. Los bienes son para remediar los males. No te agobies por cosas que todavía ni siquiera han llegado. Hay muchos cambios dentro de la organización de tu hogar que te traen un poco incómodo o inquieto. Vale la pena. Deja que cada uno sea cada vez más autónomo, más independiente. Es importante que extiendan sus alas y aprendan a volar. Para los Acuario, poner las cosas en la balanza va a ser muy importante para ti en esta semana, mi querido Acuario. Te están llegando oportunidades, caminos nuevos que se abren frente a ti y grandes propuestas. Esto no es nuevo, es algo natural en la vida de los Acuarios. Tienen la capacidad ustedes por esencia, por nacimiento, tienen la fortaleza, las ganas, el ánimo y el compromiso. Has andado un poco incómodo o inquieto estas últimas semanas y puedes sentirte ahorita un poco dudoso en decisiones profesionales y económicas. Si la necesidad que tienes es tremenda, recuerda, no quites el dedo del renglón de lo que tú deseas, de lo que tú sueñas, y claro, busca que por este lado haya el alimento que estás necesitando para ti, para los tuyos. Pero no quites el renglón de tus sueños, de tus deseos, sin importar lo que opinen los demás de ti. Si tienes un sueño, corre por él. Es una semana muy importante donde vas a tener una gran conversación contigo mismo. Toma tu libreta, toma tu papel, escribe, saca todo eso que llevas dentro, sin permitir que alguien venga a moverte de tu centro. La buena fortuna está contigo, la decisión la tienes tú, mi querido Acuario, y para mis Piscis, Júpiter, que me encanta, que a final de cuentas ya saben que pues Piscis tiene Neptuno, Piscis, digo Neptuno y Júpiter como planetas de domicilio. Resulta que Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está dando, bueno, la varita mágica y la llave mágica total
para que por fin digas lo que llevas en el alma, en el ser, en el corazón. Tú sabes dar, mimar, atender, apapachar, cuidar y demás, te olvidas de ti. Pues no, esta semana, por el eclipse que pasó en Escorpión y que hace muy buena mancuerna contigo, Piscis, pues definitivamente vas a andar no bravo, sino directo, y eso es espectacular. Porque tal parece que el corazoncito lo vas a guardar en un cajón y vas a pelear vas a pelear por lo que te corresponde por derecho de conciencia, así de sencillo, así de simple. Tienes muy, muy buenos aspectos. Este cambio de Mercurio en Géminis a Tauro también te da grandísimos beneficios porque vas a estar muy claro de quién eres, qué quieres y a dónde vas. Hay reencuentros amorosos y reencuentros sentimentales. Hay una junta o evento familiar importante donde se van a poner sobre la mesa cartas que tienen que ver con dinero, con casas, con terrenos, con vehículos, porque es importante que se hable de ello. También en el hogar hay una negociación, un acuerdo con los miembros, por supuesto, de la familia, para que cada uno de ellos haga lo que le corresponde y de esta forma todos como eslabones de la gran cadena de la familia y del hogar, pues avancen con mayor rapidez en los planes que traes para ti y para ellos. Muchísimas gracias por acompañarme, los abrazo fuerte, 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 los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal, le pongan dedito para arriba, campanita, y aparte, pues den la vuelta a todo lo que hay en el canal porque está buenísimo, muchísima información. ¿Ya fueron a nuestra página? misadamohamed.com. Está maravillosa y lo que viene. Eso y más queremos para ustedes, toda la familia Movic y yo, Misada. Les mando muchos besos, muchos amores y muchas bendiciones. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.